Mi nombre es Ingrid y soy parte del segundo equipo en exponer. Nos tocó exponer Fanon, piel negra, máscaras blancas. La primera palabra de la que voy a hablar es blanqueamiento. Esta no estaba entre las primeras 100 páginas de la lectura que nos tocó, pero estoy investigando más y me di cuenta que cuando se habla de Fanon se habla mucho de blanqueamiento. Este, la palabra aparece por primera vez en la página 268, pero aún así me puse a leerlo porque es algo muy interesante para mí y algo que siento que sigue aplicando a mi realidad, a pesar de que fue hace mucho que Fanon escribió sobre esto. Y, y dice que el blanqueamiento, bueno, que los negros, Fanon era negro, por cierto, en una sociedad de blancos es completamente normal que se quieran blanquear, porque él también explica que en la sociedad en la que él estaba, a los blancos los pintaban como los héroes, como las personas más inteligentes, los más guapos, los que tenían más valor, incluso los pintaban en las historias como los que venían a civilizar a los negros salvajes, etc. Entonces, desde ahí, porque dice que él lo leía desde niño, el negro se empieza a querer blanquear por obvias razones, porque quiere pertenecer a una buena clase social, porque quiere ser parte de lo mejor, porque quiere ser el mejor, porque quiere ser guapo, etc. Entonces, dice que cuando regresó de la guerra, porque fue la guerra, regresó, se dio cuenta de que a pesar que todos pelearon, a los únicos a los que reconocieron y se llevaban el crédito era a los blancos. Y y empieza a ver cómo la sociedad de los negros intenta blanquearse lo más posible, se maquillan, etcétera. Incluso habla de la necesidad que tienen algunos negros de ser amado por un blanco. Y esto es obvio porque si tú eres blanco en esa sociedad, significa ser afortunado. Si tú eras negro, significaba estar condenado. Entonces, condenado a padecer. Entonces, es obvio que tú quieras, eso es algo que se utiliza mucho en nuestra sociedad en México, mejorar la raza, porque, o sea, casándote con un blanco o alguien blanca, porque eso va a hacer que tus hijos sean menos negros, que sean más blancos que tú, y probablemente les va a ir mejor que tú por el simple hecho de ser blanco, ¿no? Es algo muy interesante que encontré y creo que se sigue viendo en nuestra sociedad. Voy a poner de ejemplo mi realidad porque me gusta, porque yo creo que se sigue aplicando y creo que tenemos que reflexionar sobre eso. En internet, o sea, el simple hecho de los filtros de Instagram, los memes de Facebook, en la presentación que hicimos había puesto varios ejemplos. Los tratamientos de aclaración de piel, las personas que se lasan el cabello, las personas que usan filtros de Instagram que las hacen ver más blancas o más blancos, con ojos de color, con color de pelo que no es el suyo, y ya son más bonitas automáticamente. Y lo tenemos tan arraigado que ni siquiera nos damos cuenta en realidad de que nos estamos blanqueando. Este, la siguiente palabra es antillano. Este se me complicó un poco. También investigué más y hay como antillanos de antes de 1945, después de 1945. Entonces, Fanon dice y describe a los antillanos y empieza a explicar que cuando él era, o sea, cuando él siendo un negro, descubrió su negritud. Porque los antillanos son los negros que no son negros negros, pero no son blancos. Entonces, es un hombre que descubre su negritud porque cuando, por ejemplo, a Fanon le contaban historias de negros salvajes y a pesar de que era negro, él nunca se imaginó a sí mismo en esas historias. Él se imaginaba negros de África, porque Fanon era un negro europeo. Entonces, pongamos de ejemplo que los antillanos son los negros europeos que se blanquearon, por lo tanto, su mentalidad es de blanco. Su mentalidad no es de yo soy negro, etcétera, es de como de alguna manera está blanqueado. Tiene el pensamiento de un blanco por alguna razón y siente que los de África son más negros que él porque están más abajo, porque no sé, son más pobres o porque son salvajes, ¿no? Fanon se dio cuenta de su negritud cuando estuvo rodeado de puros europeos blancos
y se dio cuenta que lo trataban como cualquier negro, como si fuera un negro de África, que a pesar de que ellos reconocían que no estaba al mismo nivel, o sea, no estaba tan abajo como los africanos, nunca lo iban a ver al mismo nivel que ellos, por el simple hecho de ser blancos. Entonces, llegamos a la negritud, que es otro término que siento que Fanon lo utiliza como una invitación, porque la negritud fue un movimiento. También habían unos ejemplos de eso en la presentación, pero no tengo mucho tiempo y se me está acabando. Está muy interesante. Es como un movimiento en el que invita a los negros a reconocer que si los blancos pueden ser hermosos y los mejores por el simple hecho de ser blancos, entonces los negros también pueden ser hermosos por el simple hecho de ser negros e invita a aceptar su negritud, porque es como el primer, bueno, desde el punto de vista que yo entendí, tiene mucho sentido. Para que te dejen de autodenigrar, primero tienes que autodenigrar. Para que te dejen de denigrar, primero tienes que dejar de autodenigrarte, porque al querer blanquearte te estás denigrando. Es como reconocer que eres inferior y quieres parecer a alguien superior. Por ejemplo, un mexicano, a mí se me vino solamente cuando yo lo leí, un mexicano que dice que sí es mexicano porque nació en México, pero que no es mexicano porque su bisabuelo era español y su otro bisabuelo era francés. Entonces es como europeo, ¿no? Para mí eso es autodenigrarse porque eres mexicano, porque naciste en México, porque creciste en México, porque tu cultura es mexicana, pero intentas parecer ser mejor porque tú mismo estás reconociendo que los europeos son mejores. Entonces intentas ser una persona superior a las otras, a tus otros compañeros mexicanos, porque tienes parte europea, ¿no? Eso es autodenigrarse, porque es aceptar que eres inferior a los europeos. Y ya, eso es todo.